Gracias, hijo. Dios les bendice, hermanos. Yo estoy segura de que el Señor quiere hablarnos precisamente a los que estamos hoy aquí reunidos. Todos venimos con el propósito de que Dios nos hable. No venimos a pasar un tiempo de relax aquí en el templo. Venimos con el propósito de oír palabra. Y Dios quiere hablarnos. Hoy Dios quiere hablarnos. Como en la anterior reunión y la anterior, Dios nos ha hablado, ¿sí? Pero ¿qué tanto de lo que nos ha hablado hemos puesto en práctica? ¿Sí? Hace un momento cantábamos que Él merece la honra y que Él merece la gloria, ¿sí? Y bueno, escucho ¿cómo se llama? Expresiones de amén y gloria a Dios, ¿verdad? Por esto, ¿verdad? Entonces, vamos a proponernos. ¿Se fijaron qué fue lo que estuvimos cantando? ¿Las alabanzas? ¿Sí? ¿Se fijaron? A ver, díganme cuál fue una de las alabanzas que entonamos. Te damos la gloria, Altísimo Señor. ¿Qué más? Que es hora de alabarle. ¿Sí? O sea, hoy es hora, este momento es, o sea, toda nuestra vida es el momento de alabar al Señor. ¿Cómo? No siempre es cantando al Señor, sino actuando, haciendo, ¿sí? Entonces tenemos, o sea, toda nuestra vida debe de ser, o sea, el centro de nuestra vida debe de ser Cristo. Y alrededor de Él es como nosotros debemos de vivir, ¿verdad? Entonces, vamos a decirle al Señor, gracias Señor, gracias por estar entre nosotros. No eres el invitado, tú eres el anfitrión. Y gracias Señor por permitirnos, por habernos invitado a tu casa para poder oír palabras que provienen de ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo esté hablando al corazón de cada uno de nosotros y que nosotros querramos escuchar esa palabra, Señor, sea cual sea una palabra en donde tú nos apapachas, nos amas, pero también una palabra cuando se trate de una exhortación, que la recibamos porque proviene de ti y es bendición, Señor. Yo te doy gracias por tu paciencia, por tu amor primeramente, por tu paciencia, Señor, porque indiscutiblemente has tenido una paciencia impresionante, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa manifestación de tu amor en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, Señor, Altísimo Señor, te damos la honra y la gloria por siempre. Amén. Bueno, les quiero preguntar algo. ¿A quién le tocó comprar los tamales el día 2? ¿Cómo? ¿No? ¿Nadie? Qué bueno. ¿Qué? A ver, hermano Luis. No son clientes de esa señora. Gracias a Dios que eso me da mucho gusto. De veras, hermanos, no saben qué gusto me da el que podamos saber, ¿verdad?, que realmente le dimos la honra al Señor, ¿sí? ¿Verdad? Y bueno, hoy les voy a hablar de un libro, de un maravilloso libro. Les voy a hablar de este libro, ¿sí? Y bueno, me puse a investigar todas las librerías, ¿verdad? Se ponen de acuerdo para poder sacar, o sea, ver cuál es el libro que más se vendió en las librerías, ¿sí? Y el libro del mes,
¿sí? De este mes que pasó se llama El amor, el mar, ¿sí? Escrito por Pascal Quignard, ¿sí? O sea, este libro es el libro del mes aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Y yo quiero hablarles, ¿verdad? Les dije, les voy a hablar de este libro, ¿sí? Y la Biblia no es el libro del mes, ¿sí? Sino el libro de los siglos, ¿sí? Y veamos qué es lo que dice allí en Primera de Pedro 1:25, ¿sí? Lo voy a leer en la nueva, en la versión NTV, ¿sí? Entonces, dice, la palabra del Señor permanece, ¿cuándo? Para siempre. Y esta palabra es el mensaje de las buenas noticias que se les ha predicado, ¿sí? Ningún libro, hermanos, ningún libro ha tenido tanta oposición como la Biblia, a través de los siglos, ¿sí? Los hombres se han burlado de ella, ¿verdad? La han despreciado, la han quemado, la han ridiculizado y han hecho leyes en contra de ella. Pero ¿qué creen? La palabra de Dios ha sobrevivido, ¿sí? Aquí se encuentra, ¿sí? ¿Cómo se llama? Y es aplicable hoy tanto como lo fue ayer y como lo será el día de mañana, ¿sí? Entonces, el poder, ¿verdad?, de la Biblia, no de la Biblia, del libro, sino de las palabras que contiene este libro, ¿verdad?, ha servido para transformar a las personas, a las naciones, y eso lo podemos ver, el testimonio lo hemos podido ver a través de los siglos, en la historia, en el pasado y hoy. Todos los que estamos aquí es porque esta palabra, ¿verdad?, ha transformado nuestra vida, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, les digo, y donde quiera que la palabra de Dios se ha extendido, ha traído bendición, vida, salud, hermanos. Millones de corazones y de vidas de personas han cambiado, ¿verdad?, cuando oyeron esta palabra. ¿No es así, hermano Memo? ¿Cómo era usted? Desordenado. Y yo creo que más de desordenado para atrás, ¿verdad? Entonces, esta palabra, cuando se la dieron, cuando usted empezó a oír esta palabra, esa palabra era para usted particularmente. ¿Y qué hizo esta palabra? Transformó su vida, aunque sea poquito, ¿verdad? Y cambió la dirección de su vida, ¿sí? Antes vivía en las tinieblas y hoy vive. Hay algunos que vivimos a media luz, como dice el tango, ¿sí? A media luz, ¿sí? Entonces, pero cuando oímos la palabra, Dios transformó nuestra vida. Yo la oí por 21 años. Yo nací en un ambiente de estos y la oí y la escuchaba, iba y cantaba, iba y participaba en la iglesia, ¿verdad? Y decía textos y participaba en las actividades de la iglesia. Pero nunca tomé esta palabra como algo que yo necesitaba para que hubiera un antes y un después en mi vida. Pero el día que me anunciaron esta palabra, ¿verdad?, en donde me habla de Jesús y transformó mi vida, yo pude darme cuenta de que esos 21 años que había escuchado yo la palabra desde que nací, no habían hecho ningún impacto en mi vida.
pero ese momento preciso en que yo vi que tenía la necesidad de Jesús, en ese mismo instante el Señor, ¿verdad?, transformó mi vida. Y en ese mismo instante de estar muerta, ¿verdad?, vino vida, porque Jesús es vida. ¿Y sabes tú que esta palabra es Jesucristo mismo? Él es el verbo, ¿sí?, hecho carne, ¿sí? Y entonces, yo les pregunto, ¿tienen una Biblia? Usted, levante la mano quien tiene una Biblia en su casa. No, hay algunos que no tienen Biblia, ¿verdad? Entonces, si no tienen Biblia, quiere decir que ¿qué? Que no la leen. Quiere decir que no la leen, ¿sí? Y bueno, de quienes tenemos Biblia, le voy a preguntar al hermano Nacho, ¿la lee? No, dice que no la lee, ¿sí? Pero a ver quién. Luisita, ¿tú lees la Biblia? ¿Sí la lees? ¿Cada cuánto la lees? Cuando tiene una necesidad. A ver, Luisita, ¿tú cada cuándo lees la Biblia? Sí, tú. Diario la lees, muy bien. ¿Y oras? ¿Oras todos los días? Muy bien. Tú, Juanito. Juan, porque ya sé que no te gusta que te digan Juanito, pero para mí eres Juanito. Por la diferencia de años tengo derecho de decirte Juanito. ¿Sí? ¿Lees la Biblia? ¿Cada cuánto la lees? 4 o 5 veces a la semana. ¿Oras todos los días? Muy bien. Ándale, de la madrugada. ¿Sí? ¿Por qué oras? A ver, hermano Luis, usted, ¿cada cuándo, cómo se llama? ¿Cada cuándo lee la Biblia? Todos los días. Y ora todos los días. ¿Y por qué ora, hermano Luis? Pero los puntos por los que ora. La hermana Luisita dice que cuando tiene problemas, ¿verdad? Entonces, fíjense, normalmente los que oramos por los alimentos, ¿sí? Para que Dios nos bendiga, para que bendiga a los nuestros, ¿sí? O hay otros que solamente oran cuando tienen problemas, ¿sí? Pero les pregunto, ¿cuánto tiempo le dedican a la oración, en la oración, para adorar a Dios? Para reconocerlo, para reconocer que Él es Dios, solamente que Él es Dios. Normalmente oramos para pedir y para pedir y para pedir, cuando oramos. Porque hay ocasiones que ni siquiera para pedir oramos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios para adorarlo, ¿sí? Oramos en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿sí? ¿A qué horas, en qué momento estamos con Él, ¿sí? Yo quiero que sepan,
los milagros no ocurren cuando tú lloras ni cuando tú pides, porque pedimos y luego no recibimos, ¿o no? ¿Sí? Entonces, los milagros no ocurren si lloramos y pedimos, ocurren cuando tú tienes fe en Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero no solamente se escucha cuando una persona habla, se escucha cuando yo tomo la Escritura, la abro y en el momento en que me pongo a leer, Dios empieza a hablarme. Dios empieza a hablarme. Dice que yo les digo, nos encontramos en un grupo en donde unos dicen leer todos los días, otros dicen que de vez en cuando, en fin, y lo mismo pasa con la oración, ¿sí? Oramos, ¿verdad? Cuando tenemos necesidad, cuando nos acordamos, o como una de mis hermanas, mi hermana Raquel, un día fui a su casa y ya íbamos a comer y le digo, vamos a orar, Raquel. Raquis dijo, hermanita, yo oro desde la mañana, oro para el desayuno, la comida y la cena, ¿sí? O sea, una vez, ¿verdad? Pero el Señor bien que nos da 3 veces al día. Y es más, a otros nos da más de 3 veces al día, ¿sí? Entonces, yo les digo, a los que oran mucho y no leen la Biblia, yo les digo, hermanos, estudien la Biblia. Y a los que leen y apenas oran, les sugiero que oren y que oren sin cesar. No separemos lo que siempre tiene que estar unido, leer y orar. ¿Y saben por qué les estoy hablando de esto? Porque hace 8 días me impactó la pregunta que hizo Paco, ¿sí? En referencia a que quienes leían la Biblia. Y me di cuenta de que casi nadie lee la Biblia. Es impactante. O sea, que el pueblo del Señor no lea la Biblia. Es común. No crean que solamente aquí, es común que muchos cristianos no tengan en cuenta su estado espiritual y se conforman con saber que son salvos. Pero ¿sabes tú que la salvación se puede perder? Han experimentado como yo experimenté la conversión, ¿sí? Me arrepentí en un momento de mi vida ante una necesidad muy grande, ¿sí? Pero, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y ahí nos quedamos. No crean que con una comida se van a poder sostener toda la semana, o con una probadita de un platillo se van a poder sostener toda una semana. A ver, vivan así. Hoy es domingo, hoy comemos, y ya no como hasta el siguiente domingo, ¿verdad que no? Comemos diario. ¿Y cuántas veces? Principalmente 3 veces al día. Yo les decía, el Señor es tan bondadoso que hay otros a que nos da hasta de entre comidas, ¿sí? Y no se me duerman, ¿verdad? Y el Señor les está hablando a los que están oyendo y a los que están dormitando, ¿sí? De veras, hermanos, Dios quiere que estemos listos a su palabra. Por eso les preguntaba hace un rato, hermanos, ¿se fijaron en lo que cantamos?
Pero no solamente lo que cantamos, sino la esencia de lo que cantamos. Porque de todo tenemos que estar pendientes, porque es comida espiritual a nuestro cuerpo. La vida cristiana, hermanos, ¿verdad? Es un caminar o un andar. Y este andar comienza cuando le damos paso, ¿verdad?, a la salvación por medio de la fe, ¿sí? Por medio de haber confiado en Jesús, ¿sí? Como nuestro Señor y Salvador. Pero sepan algo, que la salvación no es el final de la vida cristiana, es el principio, es el comienzo de ese camino que nos va a llevar hasta la presencia del Señor. ¿Saben? El andar o el caminar del cristiano significa progresar, sabiendo que vamos avanzando en una vida nueva y que ahora esa vida es una vida espiritual. Fíjense, si decimos que andamos con el Señor y no hacemos lo que Él dice, estamos mintiendo. Fíjense lo que dice Juan 1:6 en la versión TLA, ¿sí? Dice, si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Hay cristianos. Es Juan 1:6. Primera de Juan 1:6. Entonces, si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo estamos viviendo en pecado, ¿qué somos? Unos simuladores, unos mentirosos. Y Dios, como no tiene pelos en la lengua, te dice, eres un mentiroso. Tú, cada uno, tú, yo, ¿sí? Cuando no hacemos lo que Dios, sabemos lo que Dios quiere y no lo hacemos y nos decimos cristianos, hermanos, somos unos ¿qué? Mentirosos. ¿Sí? ¿Qué significa tener una comunión con Dios? Según lo que dice la palabra, es el tener una verdadera comunión con Dios, significa andar en luz como Él está en luz. Por eso es que les digo, hay unos que están que creen andar en tinieblas. ¿Y saben qué? Con Dios no hay términos medios. O recogemos, ¿o qué? O desparramamos. O estamos en luz, o estamos en qué. Entonces, todo esto que estamos ahorita recordando, que el Señor nos ha dicho, apliquémoslo a nosotros. Apliquémoslo, ¿sí? Y entonces vamos a saber en qué lugar nos encontramos. ¿Estamos recogiendo con el Señor o estamos desparramando? ¿Sí? ¿Estamos obedeciendo o estamos en desobediencia? No hay términos medios, hermanos. ¿Obedecemos o no obedecemos? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa comunión? Comunión significa armonía en el modo de sentir, de pensar, de actuar y de asimilar. Eso es lo que significa comunión, ¿sí? Y sabiendo esto, es posible entender lo que es la comunión con Dios, ¿sí? ¿A qué se refiere? A tener en cuenta lo que Él piensa, a considerar lo que Él quiere que tú y yo hagamos y que sintamos y tengamos armonía con Él. En la práctica,
Tener comunión con el Padre significa estar en constante contacto con Él. ¿Y saben cómo podemos tener contacto con Él? A través de su palabra. Este libro, le dijo el Señor a Josué, que esta palabra no sea parte de tu vida ni de día ni de noche. No es para que lo escuchemos, es para que lo llevemos por obra, hermanos. ¿Sí? Este libro es importantísimo, porque así como los jóvenes y las jovencitas se preparan para un futuro en la vida, nosotros tenemos que prepararnos para un futuro en la eternidad. En la práctica, tener comunión con el Padre significa estar en constante contacto con Él. ¿Sabes con qué propósito? Para saber cuáles son sus deseos para tu vida. Sí, para la tuya. Y también para la de usted, hermano Nacho. Y para la tuya, Dani. ¿Sí? Esa es tener comunión. ¿Y cómo debemos saber qué es lo que Dios quiere para mi vida? Sino leyendo la Biblia y orando. Te pregunto, ¿te puedes contestar a ti mismo, ¿tengo realmente comunión con Él? ¿O nada más le doy un pedacito del tiempo que Él me da? Porque si vives, es porque Él quiere que tú vivas. Es de Él el tiempo. Tú no sabes, si yo recuerdo hace tiempo, ¿verdad? Que iba yo en una calle, ¿verdad? Y de repente se oyó un disparo. Una jovencita que iba pasando, la impactó la bala y se murió. La mataron. Por eso es que te digo, el tiempo que tú tienes es un tiempo que le pertenece a Dios, no es tuyo. Y dice el Señor que debemos de andar en la luz en una comunión con Cristo. Pero la dificultad más grande es la barrera que tenemos entre Él y nosotros, nuestros pecados. Y hay veces que ni siquiera los tomamos en cuenta, pensamos que es poca cosa lo que hacemos. No, hermanos, no es poca cosa no tomar en cuenta la palabra de Dios en la vida, ¿sí? Porque si luego después de nosotros poner nuestra fe en Jesús, damos el primer paso, nos arrepentimos, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nacemos de nuevo, pero no iniciamos el proceso del crecimiento espiritual, hermanos, nos quedamos bebés. Pero no solamente eso, sino que ese poquito alimento, ¿verdad?, que tenemos se puede acabar y podemos nuevamente morir, salir, ¿verdad?, salir de ese lugar en donde Jesús nos puso por haber creído en Él, ¿sí? Entonces, yo te digo, nos quedamos como niños recién nacidos y no crecemos porque se requiere de alimento para crecer y el alimento que nosotros necesitamos espiritualmente es la palabra de Dios. Y se requiere de que como los niños, ¿verdad?, convivamos con nuestro Padre Celestial. ¿Y saben cómo es como convivimos con nuestro Padre Celestial? Convivimos cuando nosotros oramos y leemos la palabra de Dios. La salvación, hermanos, es instantánea. Es el proceso del crecimiento y de la madurez. Dura, ¿saben cuánto dura? ¿Cuándo?
fuertote, toda la vida, ¿sí? Y dice la Escritura ¿cómo se llama? Que crezcamos a la altura del varón perfecto, a Jesucristo. ¿Y quién va a crecer a esa altura individualmente? La iglesia tiene que crecer a la altura del varón perfecto. ¿Cómo? Pues la iglesia somos nosotros. Todos hacemos crecer a Cristo en este lugar, hermanos. En este lugar que Dios nos ha puesto, a donde Dios nos ha sembrado. Hagamos crecer a Cristo, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos obtener este crecimiento y esta madurez espiritual? Pues leyendo la Biblia y orando. Cuando tú oras, estás hablando con Dios. Y cuando tú lees la Biblia, ¿verdad? El Señor está hablando contigo. El Espíritu Santo te está alimentando, ¿sí? Porque Él te está hablando. Esta palabra es inspirada por Dios. No es posible mantener una relación con una persona que no te escucha, que no se interesa en lo que tú piensas. Dios te da la libertad de que lo atiendas. Él está dispuesto en cualquier momento a hablar contigo. Él está dispuesto, pero si tú no estás dispuesto, Dios no te va a estar hable y hable, te está esperando porque te dio la libertad de tomar decisiones. Tienes voluntad. Y esta palabra no es para los que no son cristianos, es para los que somos cristianos. A los otros, nosotros tenemos la obligación, la santa obligación, el privilegio que el Señor nos da de compartir la palabra. Pero esta palabra es para nosotros, para los que estamos aquí. ¿Será posible mantener una relación con una persona que no escucha, que no se interesa en lo que estamos hablando? Pues no, pero para que tú tengas lo mínimo de relación con el Señor, necesitas por lo menos saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y dónde? ¿En dónde la vas a poder encontrar? En la palabra. En la palabra, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a encontrar en la palabra? Pues vas a encontrar enseñanzas del día de día a día, para cada día de tu vida. Vas a entender cuáles son las cosas que a Él no le agradan y sabrás, ¿verdad?, cómo guiar tu vida a través de la dirección del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se mueve a través de la misma palabra. No crean que es una manera mágica. No, es una relación de persona a persona. De Dios contigo y de ti para con Dios, ¿sí? La palabra es luz para tu camino. Fíjate lo que dice el Salmo 119, verso 105, en la versión TLA. Y dice de esta manera: quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos. Si los cumplo, fíjate bien, no tendré de qué avergonzarme. Si me enseñas tu palabra, te alabaré de todo corazón y seré obediente a tus mandatos. ¿Sí? Yo les voy a pedir aquí entre paréntesis a todos los discípulos y a los líderes, ¿verdad?, para que lean el Salmo 119.
es el salmo, es el capítulo más largo de la Biblia, pero nos habla de lo que es la palabra de Dios. A cada líder de ministerio que tengan el cuidado de que las personas que componen ese ministerio lean el Salmo 119. Pero no solamente que se los recomiende, sino de que estén pendientes de que realmente lo están leyendo. Dice una parte de ese salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Se equivoca quien piensa que con solo leer es suficiente. O sea, ahora voy a otro lado. Leer no solamente es suficiente, hermanos. Es necesario ponerla en práctica. Veamos qué es lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 1, verso 2, en Palabra de Dios para Todos. Dice, pero no es suficiente, ¿sí?, con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. No se están poniendo los textos, ¿verdad? Dice, pero no es suficiente solo con oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo, ¿sí? Y si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a ustedes mismos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa o qué puedes pasar si no leo la palabra de Dios? Fíjate lo que dijo Jesús ahí en Mateo 22, 29. Se los voy a leer en la versión RBC, ¿sí?, la Reina Valera contemporánea. Jesús les respondió: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Sabes tú que en este libro hay poder? Y no es nada más ni nada menos que el poder de Dios. El que con solo hablar, ¿verdad?, hizo los cielos y la tierra. Es importantísimo, hermanos, que nosotros leamos las Escrituras, ¿sí? Entonces, aquí el Señor Jesús dice, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Pero en Efesios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Efesios 4, 17 al 19, en Palabra de Dios para Todos, dice de esta manera: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. ¿Se fijan? Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por sus pensamientos inútiles. Eso quiere decir que dentro de la iglesia hay hombres y mujeres que son cristianos y que viven como los del mundo, ¿sí o no? Sí los hay, ¿sí? En sus pensamientos inútiles, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no quieren tener un compromiso con Dios. Pero hay de quienes viven así, porque Dios hoy les está haciendo una advertencia, ¿sí? Y dice, su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes, ¿sí? ¿Por qué son ignorantes? Porque no conocen, porque no escudriñan las Escrituras, debido a lo terco que es su corazón. Han perdido toda la vergüenza. Hay quienes, ¿verdad?, se dicen cristianos y ya no tienen vergüenza, viven como se les da la gana, o se dicen cristianos
y viven como se les da la gana. Y no es precisamente el que tengan que vivir, ¿verdad? De manera perdida. Simplemente el no querer obedecer a Dios, como dice la Escritura, te separa. Y dice, ¿y qué pasa? Poco a poco se van deslavando, se van escurriendo. ¿Sí? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Dice, han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Yo les digo a los que son matrimonio, ¿quieres tener la seguridad de tu marido? ¿Quieres tener la seguridad de tu esposa? Ve si están en comunión con Dios. Porque antes de faltarte a ti o de faltarle a Él, le faltan a Dios. Y cuando uno tiene temor de Dios, le dice no al pecado. Porque tentaciones todos las tienen, ¿sí? Entonces, la ignorancia de la voluntad de Dios, del conocimiento profundo de las Escrituras, conduce a la equivocación, al error, conduce al pecado. Si no lees las Escrituras y actúas, te vas a escurrir. La Biblia nos explica en Romanos 1:28, ¿verdad? En palabra de Dios para todo, esto. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, ¿sí? A Dios se conoce a través de la lectura de las Escrituras, ¿sí? Y Dios los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Parece como que no va a llegar el momento en que nos hundamos si no estamos obedeciendo a Dios. Pero ¿sabes qué? Poco a poco, hasta que caemos. Hasta que caemos. Si el ser humano no tiene en cuenta a Dios, no lo reconoce como su guía, será su equivocado razonamiento que lo llevará a hacer cosas perversas y totalmente equivocadas que solo lo están destruyendo, ¿sí? ¿Será pecado no leer la Biblia? ¿Sabes qué quiere decir pecado? Pecado es transgresión consciente de un precepto religioso. O 2, cosa que se aparta de lo recto y lo justo o que falta a lo que es debido. Entonces, se conoce como pecado a la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. Por otro lado, el pecado es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y lo justo o que falta a lo que es debido. El pecado es cualquier palabra, hermanos, cualquier pensamiento, motivación o acción que esté, ¿verdad?, destituida de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Cómo vas a poder controlar tu pensamiento? Porque si algo es difícil, ¿verdad? Los alcohólicos o las personas que tienen adicciones, vicios, pueden lograr pueden dejar los vicios, pero la mente, hermanos, es peor que cualquiera de los vicios. ¿Y sabes cómo puedes controlar tu mente? A través de la lectura de la palabra de Dios, porque entonces vas a conocer lo que Dios quiere. Nuestra iglesia, hermano, nuestra congregación debe ser una congregación que guste de adorar y alabar a Dios, no solamente los domingos, sino todos los días en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro hacer y en nuestro pensar, ¿sí? Si tenemos pensamientos mundanos, ¿cómo los podemos sacar? ¿Cómo? Con leyendo la Escritura, leyendo la voluntad de Dios, ¿sí?
fíjense bien, el hecho mismo de que Dios haya inspirado su palabra y la haya preservado a través de los siglos, al principio les dije, cómo ha sido perseguida la Biblia, cómo han tratado de ¿cómo se llama?, de aniquilarla, de desaparecerla. Y sin embargo, nosotros tenemos una con nosotros. ¿Sí? Yo he visto en casas, ¿verdad? He llegado a casas en donde tienen un portalibros y ahí tienen la Biblia abierta. ¿De qué les sirve ahí de cómo se llama, de adorno? Que la lean, que se la acaben, que se acabe la Biblia, pero porque la estamos leyendo, porque la estamos, ¿cómo se llama? Usando. Porque está siendo bendición para mi vida y porque está transformando mis pensamientos. Sin la Biblia, tus pensamientos siempre van a ir de continuo, siempre al mal. Cuando menos sientas, ya, si teniendo comunión con Dios, Pablo decía, porque precisamente aquello que no quiero hacer, ¿eso qué? Y fíjate nada más de quién estamos hablando. De un discípulo del Señor Jesucristo que ni siquiera lo conoció, pero él era parte de ese equipo. Y decía eso, ¿qué será de nosotros que no tenemos esa dedicación al Señor, esa entrega al Señor? ¿Sí? Entonces, el hecho que Dios haya inspirado su palabra, ¿verdad? Y la mantenga, implica que Él desea que tú la leas. A ver, ponte así el dedo. Ponte el dedo. Dios quiere que yo lea la Biblia, porque esa es su voluntad. Y de ella emana bendición para mí. ¿Sí? Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:21 en la Reina Valera contemporánea, y dice de esta manera: porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Esta palabra es palabra de Dios. Valórala. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que nosotros leamos esta palabra? Segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17, también en la Reina Valera contemporánea, dice de esta manera: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y luego dice cuál es: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere perfeccionarte y solamente te puedes perfeccionar a través de la dirección del Espíritu Santo por medio de la palabra, ¿sí? Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para que tú y yo hagamos lo bueno, ¿sí? El pecado, hermanos, comienza en el corazón y ahí es donde Dios mira tu corazón, ¿sí? No estamos leyendo la Biblia porque creemos que no es ¿sí? No estamos leyendo la Biblia nada más porque sí, sino porque hay un propósito. Y si tú no lees la Biblia porque crees que no es necesario, ¿sabes qué? Eres culpable, ¿verdad? De orgullo. Y el orgullo es un pecado,
¿sí? Si no lees la Biblia porque no tienes tiempo o no la consideras importante, ¿sabes qué? Estás pecando porque no estás poniendo al Señor en primer lugar. Jesús también dijo, porque todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. ¿Y sabes qué? Si tienes una Biblia en tu casa, si tienes una Biblia, Dios te ha dado mucho para que tú tengas una vida no en victoria, sino más que victoriosa. Dios espera que invirtamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras pasiones y nuestro servicio en lo que tiene valor eterno. Aquellos que tienen la palabra de Dios a su alcance y no la leen, ¿saben qué? Van a responder delante de Él por lo que hicieron con este privilegio tan grande y tan maravilloso que Dios nos dio a través de su palabra. Yo pregunto, ¿hay aquí en la congregación alguien que no sepa leer o escribir? ¿Todos? ¿No? Bueno, le voy a decir, hermano, ¿sí? Hoy el Señor nos ha dado un recurso bien grande, ¿sí? Para que usted no se quede sin estar escuchando la palabra de Dios. ¿Tiene un celular? ¿No? Pues va a tener que comprárselo. Y le van a tener que poner en ese celular la Biblia para que el hermano esté, ¿cómo se llama?, leyendo, esté escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Porque tenemos ese recurso también. Hermano Memo, ayude a su hermano. Está bien que vaya a la escuela, sí, yo estoy de acuerdo que tiene que ir a la escuela, pero por lo pronto él necesita un celular para que escuche la palabra. Ahí se lo encargo, ¿sí? Sí, entonces, Saulo, bueno, ahí en Santiago nos dice la palabra 4:17, ¿sí? Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. ¿Sí? Entonces, ¿será bueno leer la Biblia? ¿Querrá Dios que la leamos? Y si no la leemos, ¿qué estamos haciendo? Pecando. ¿Por qué? Porque es bueno leer la Biblia. Y si no lo hacemos, estamos pecando. Saulo estaba pecando cuando perseguía a la iglesia, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pero no conocía al Señor, hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando tuvo un encuentro con Él, se humilló y le dijo, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y si tú le preguntas sobre este tema y le preguntas, Señor, ¿tú quieres que yo lea la Biblia? ¿Qué creen que te va a responder? ¿No te respondió a través de todo lo que hemos platicado? Sí, sí. Entonces tú ya conoces la respuesta. Hazlo. Empieza a leer la Biblia y ora, porque estas dos actividades nunca deben de estar separadas. Jesús oró por ti y se oró por mí y le pidió al Padre, ahí en Juan 17:17, de esta manera. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, el Señor, Juan 17:17, ¿sí? Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros nos santifiquemos. Y esta palabra es verdad. Es verdad. Entonces, el Señor quería que nos santificáramos, que fuéramos santificados en la verdad. Y la palabra es verdad. Esta es su respuesta. Él quiere que seamos santificados y solo podemos conseguirlo a través de la lectura y la aplicación de la palabra, porque no solamente es leerla, sino hacerla,
dice el Señor. No quiero oidores, sino hacedores de la palabra. Descuidar la lectura es algo que a Él le desagrada y nos hace vulnerables al engaño de nuestro enemigo. ¿Ustedes saben quién es nuestro enemigo? El diablo. El diablo encantadísimo que no leas la palabra, porque entonces no vas a poder conocer lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Sí? Nos hacemos, hermanos, hoy, yo creo que hoy es un buen momento para que nosotros le pidamos al Señor, ¿verdad?, que nos fortalezca y que tomemos la decisión de leer la Escritura todos los días. Empieza por leer 1 o 2 capítulos diarios. Toma un libro. ¿Cuál libro? Pues los salmos son buenos. Los proverbios, el libro de proverbios también es muy bueno. Los evangelios. Y de los evangelios yo les recomiendo el libro de Juan. El libro de Juan es diferente a los otros evangelios. ¿Sí? Léanlo, pero antes lean el Salmo 119. Tiene estrofas, pues una estrofa y luego otra estrofa, ¿sí? Fíjense. A ver, Yossi, ven a leerme una estrofa. Yossi, sí, Yossi, pues no hay más. Sí, súbete, pues. Te quiero ver aquí, pero no nada más para leerlo, ¿eh? ¿Dónde? Te quiero ver aquí arriba, pero no para leerlo. ¿Cuál? La que quieras. Estrofa, la que quieras. A ver. Si quieres la primera estrofa. O sea, nada más un solo versículo. No, o quiere mira, no, esto, vemos, esta es una estrofa. No, sí, esta pero. Y esta. No, una estrofa. Ok. La que quieras, dale vuelta a la que No, quieras. aquí. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Se dan? Podemos leer cualquiera de las otras estrofas y lo mismo, es palabra, o sea, atender a la palabra de Dios. ¿No creen que hoy es un buen día para que nos comprometamos todos para empezar a leer la Escritura todos los días? Yo les digo, un capítulo o 2 diario y orar 5 minutos, hermanos. Después serán 10, ¿sí? Y te vas